conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Reunión de Pauta, nuestro espacio de conversación, de análisis, para conocer los puntos de vista junto a nuestros panelistas sobre los temas más importantes de esta semana. Gracias por estar junto a nosotros y bienvenidos aquí a la 99.1 en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar, a la 100.5 en Santiago y a la 96.7 también en Temuco, en pauta.cl, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde en nuestro espacio de conversación y de debate. Nuestros panelistas listos, como siempre, muy puntuales para comenzar la jornada de hoy. Está junto a nosotros Víctor Maldonado, ex subsecretario de la Presidencia y de Desarrollo Regional. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Magdalena Mervilá, historiadora y directora ejecutiva de Red Cultural, también está junto a nosotros. Bienvenida, Magdalena. ¿Cómo estás, Sea? ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Y Eduardo Olivares, periodista y editor general de Pauta, también está junto a nosotros. Bienvenido, Eduardo. De lo más bien, ¿cómo están todos? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Bien, Eduardo, Víctor, Magdalena, nuestro panel para ir conversando sobre estos temas en profundidad en el día de hoy. Tenemos, por supuesto, noticias coladas, siempre la selección interesante de nuestros panelistas. Pero partimos en el primer bloque con una pregunta para romper el hielo, para comenzar esta conversación que tiene que ver con el acuerdo de Escazú, porque este miércoles se realizó en la sede de la CEPAL, que está ubicado aquí en Santiago, la sede de esta institución regional, la primera reunión de la Conferencia de las Partes. Es la COP1 del Acuerdo de Escazú. Y es bien interesante porque marca un punto de partida para la institucionalidad que logra generar este Acuerdo de Escazú al que Chile ha tratado de sumarse recientemente. La ceremonia inaugural fue encabezada, de hecho, por el presidente Gabriel Boric, quien, como les contaba, el 18 de marzo firmó el proyecto de ley que busca sumar a Chile a este acuerdo ambiental. Y en el mensaje, bueno, el jefe de Estado fundamentalmente apelaba a la necesidad de trabajar en conjunto, así decía, con los países de la región para enfrentar la crisis climática y también para tratar de alentar al Congreso a ratificar este proyecto enviado por el gobierno. ¿Qué es lo principal que podría ganar o perder Chile al adherir al Acuerdo de Escazú? Es lo que queremos conversar junto a nuestros panelistas. Víctor. Bueno, a mí me da la idea de que, como el mismo presidente dijo, retomamos un camino que había tenido un frenazo en el gobierno anterior, pero el trabajo conjunto en materia medioambiental con el resto de América Latina es como una cosa muy natural para nuestro país. Va a ser bien debatido en el Parlamento, me parece que los votos están y el apoyo también, entonces me parece que es un retorno, y es un retorno bien en casa y en buenos términos, así que me parece que es una buena noticia. Ajá. ¿Eduardo? De acuerdo. También creo que es bien curioso el caso de Escazú. Fue un tratado en el que Chile, con el entonces presidente Piñera, incluso buscó llevar adelante ese acuerdo con otros países. Chile estuvo entre los protagonistas de cómo se fue armando, y luego hubo unas consideraciones distintas que apuntaban a que supuestamente Chile iba a perder soberanía o decisión sobre algunas materias que, de acuerdo con quienes criticaban el acuerdo de Escazú, podía afectar la manera en que en Chile se hacían las cosas. Claro. Pero bueno, han pasado tantos asuntos después bajo el puente que yo creo que uno, es bueno, entre comillas, el acuerdo. Dos, es normal que cuando uno firma acuerdos, casi por esencia, se pierde soberanía, así que se quiere ver de esa manera, pero eso también sucede con los tratados comerciales. Por lo tanto, no hay novedad desde ese punto de vista. Y finalmente, se trata de defender cuestiones que son más básicas. No se trata solamente de defender la naturaleza de Chile. Hay una frase que dijo el presidente Piñera, Boric, la dijo recién, y que me gustó mucho. Él dijo, o nos salvamos juntos, o nos hundimos por separado. No es mala. Ajá. Y bueno, en referencia al cambio climático, por supuesto. Un asunto en referencia que hay que actuar. Sí, claro, y que cobra cierto peso literal, digamos, ¿no? Por el contexto en el que se está desarrollando esa crisis. Magdalena. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en todo lo que han planteado. Creo que en general todo lo que apunte a combatir el problema climático es importante. Si la razón del por qué esto había quedado congelado, ciertamente esto es algo que se había fomentado desde Chile, se había construido en conjunto, pero que también heredaba una cierta normativa que venía desde los encuentros en Brasil, que había tomado una tónica bastante
progresista, con un lenguaje lindo, pero que significan cosas entre líneas. Y ahí es donde se frenó. Pero hoy día ya, podríamos decir, con la ideología puesta como en primera línea, esto ya pasa a ser como casi venial en relación a todo lo que está pasando. Pero ciertamente este acuerdo heredaba eso, y liderados de la CEPAL, que siempre ha tenido también una característica histórica de un acercamiento más hacia las izquierdas, en la visión económica principalmente, evidentemente había generado esos resquemores. Tampoco era raro que sea el presidente Boric el que de alguna manera de pronto lo vuelva a retomar, y se convierte también en esa postura ideológica, más allá de que estamos todos de acuerdo en que la naturaleza hay que cuidarla. El punto está en cuánta soberanía se pierde. Ahora vamos a ver qué va a pasar en el Congreso, pero ciertamente hay un interés político, y cuando siempre hay un interés político hay una postura ideológica que está por detrás. Yo no he entrado en todos los detalles del acuerdo, pero sí tengo claro que hay un matiz importante de visión ideológica que está por medio, que va más allá del cuidado de la naturaleza. Bueno, ahí están los alcances. El debate sigue en el Congreso en todo caso. Recordemos que este es un proyecto de ley que busca sumar a Chile al acuerdo ambiental, el que ha enviado el gobierno. Veremos qué dice el Congreso, los senadores y diputados respecto a este tema. Magdalena Mervilá, Víctor Maldonado y Eduardo Olivares están aquí en Reunión de Pauta. Y vamos a pasar a nuestro tema de fondo en la planificación para el día de hoy, porque queremos conversar sobre el trabajo de la Convención Constitucional. Esta palabra la ocupamos siempre, ¿eh? Siempre hablamos de la jornada clave, una semana clave. Bueno, da la envergadura de lo que está haciendo la convención, probablemente todas lo son, pero es súper importante lo que está ocurriendo en esta semana en particular, porque se ha comenzado a deliberar el segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, en un texto que contenía 27 artículos, y fundamentalmente es importante porque aborda temas que para la ciudadanía son bastante cercanos y muchos de ellos urgentes. Temas respecto a la seguridad social, a la vivienda, al acceso a vivienda me refiero, al acceso a salud también, entre otros. De hecho, muchos convencionales decían que quizás con esta discusión y con lo que se fuera aprobando durante esta semana, a la gente le podía hacer mucho más sentido y de alguna manera ir compensando esta corriente que en los meses previos ha permitido que el rechazo, en las encuestas al menos, muestre mayor nivel de preferencia. Y entre las normas que fueron visadas, ya podremos ir comentando en detalle cada una de ellas, se plantea, por ejemplo, el acceso a la vivienda universal, a una vivienda digna, el acceso también a la salud y un bienestar integral. El Estado asegura también el derecho de las personas a la educación, entre otros puntos. Queremos dar un vistazo general a lo que significa esta discusión y estos planteamientos en particular. Eduardo, ¿cuánto importante crees tú que es esta discusión y lo que se apruebe esta semana en particular desde el punto de vista de la Comisión de Derechos Fundamentales para la manera en la que se está proyectando la Convención ante la ciudadanía? Bueno, es muy importante. Esto es... Otras partes de la Constitución van a ser el riñón, otros serán el cerebro, pero esto es el corazón de la Constitución. De esto late. Por aquí entra la sangre, o bombea la sangre. Porque de lo que se están hablando acá es de los denominados catálogos. Me da risa cuando hablan de catálogos de derechos, porque pienso en los catálogos de Falabella de fin de año. Pero bueno, los libritos, ¿ok? Entonces, esto es lo que permite, por lo menos para una parte de la ciudadanía, pensar que efectivamente ahora vienen las garantías por las que muchas de estas personas reclamaron a partir de octubre del 2019. Otras personas reclaman por otras cosas y otras personas destruían por muchos motivos distintos. Pero bueno, hay un conjunto de personas que votaron a prueba esperando este momento, Sebastián, ¿saben qué? Cortemos con la idea de que todo es un negocio, porque yo voy y quiero atenderme o quiero atender a mi mamá, ¿verdad? En el hospital, en el centro de salud, y si no tengo plata, la van a atender mal. Y esto es un abuso, y yo veo que la gente que va, que la atienden en una clínica en el sector oriente, la atiendan rápido y bien. Yo quiero eso para mí. Ese sueño, ese ideal, ese objetivo, es lo que muchas personas van a considerar que ahora es el que se está planteando en la Constitución, y los convencionales que apoyan eso, la mayoría, van a querer hacer de ese tipo de catálogo de derechos la gran campaña, ¿verdad?, para el apruebo del plebiscito de salida. Eso es un conjunto, eso es un relato. Después podemos hablar, vamos a tener mucho tiempo para hablar acerca de cuántos de esos sueños se van a poder cumplir. Sí. Cuánto hay de idealización también en esto.
Magdalena conoce Inglaterra muy bien, no sé, Víctor, yo viví en Inglaterra, y efectivamente la salud es un derecho universal, existe un sistema, ¿verdad?, público, extenso, Mm. pero yo que me atendía en ISAPRE en Chile, y yo me sentí que en Inglaterra era maltratado, porque yo decía, chuta, claro, yo tengo un ISAPRE en Chile, y cuando me duele la guata voy al médico y me atiende al tiro. Incluso yo decido qué médico voy. Claro. No voy al internista, voy al gastroenterólogo, porque yo sé mucho más. En Inglaterra, olvídese. Usted No. se acerca a un centro de salud que sería lo más parecido al CESFAM, los GP se les llama, Sí. y nada, te van a mirar y te van a dar un paracetamol con suerte y te van a decir, váyase para la casa porque el dolor de guata es normal. ¿Ah, sí? O si vas con resfrío, Sí. los catarros son normales, vaya, tome agua. Sí. Ujú. Así es el sistema. Entonces, ese ideal de las personas que creen que se van a atender en la clínica alemana, porque ahora la Constitución va a decir que tiene derecho a la salud, va a ser un problema, pero ya, bueno, en 10 años más. Y con esto termino para que hablemos más. Eduardo, perdón, Víctor. Yo no le atribuyo tanta importancia a esta semana, porque creo que ninguna constitución deja de tener el reconocimiento de derechos, y es la parte más linda de todas las constituciones, pero creo que se confunde derecho con garantías, Uh-huh. o sea, con el ejercicio real de aquello que se escribe. Y como acabas de decir tú, cómo se interpreta y cómo un país puede hacer realidad la letra escrita, hace toda la diferencia. Yo tengo más fe en que lleguemos a acuerdos fundamentales en las materias controvertidas, que en que uno diga, alguien está en contra de la vivienda digna, y si uno encuentra uno, bueno, es una cosa extremísima. O sea, Claro. yo creo que estamos en el punto de la armonía, Ajá. en el ojo del huracán y en la parte zen de la barca. O sea, todos felices y contentos, pero no creo que eso sea lo determinante al final. Al revés, fíjate, pienso yo que el sueño de la Constitución era más motivante que al final verlo retratado en palabras, retratado, digamos. Ajá. Porque al final eran palabras. Uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿No cayó maná del cielo? No me siento distinto, estoy más o menos igualito. Entonces, algo de la magia se pierde con la concreción, y al final lo que tenemos que ver es cómo se resuelven los conflictos, más que cómo armonizamos con el bien general del país y de cada persona, que nadie va, o sea, puede haber algún desagradable que esté en desacuerdo por molestoso, pero el resto no. Uh-huh. Magdalena. Bueno, aquí en esta discusión que ya se empezó a ver ayer, hay varias cosas que son bien importantes, porque hablábamos de los deseos de las personas efectivamente sueñan, y el gran sueño, y podríamos decir el gran sueño no solo en Chile, sino que ese concepto del sueño americano como concepto era una casa propia, y claro, se promete, en el fondo se plantea que tienen derecho a una vivienda digna, pero no necesariamente es tuya. Un poco lo que habían hecho los ingleses en la época de Clemens Attlee, que eran en el fondo todos arrendatarios del Estado, y que cuando Margaret Thatcher asumió, ella planteó, la gente quiere ser dueña de sus casas, y los laboristas miraban con cara de, ¿por qué alguien quiere ser dueño de su casa? Pero todos querían ser dueños de sus casas. Entonces la gente no quiere casa, quiere casa propia. Uh-huh. Entonces ahí hay un tema, que hay una trampa que no es menor, claro, que no es menor, que está ahí. Por otra parte, vemos que teníamos toda la discusión del retiro, y el Estado, el gobierno, haciendo una garantía de una reforma constitucional, asegurando que no iban a quedarse con los fondos, y que eran inexpropiables, en fin, pero da lo mismo, porque total es la convención la que está haciendo la nueva, y la convención ya dijo que no quiso poner por escrito que eran inexpropiables, porque les tiene ganas hace mucho rato. O sea, si hay alguien que piensa que no les tienen ganas, tienen los dientes afilados, o sea, les brillan de necesidad intrínseca. No pueden decirlo porque básicamente necesitan de esa plata para poder cumplir los supuestos sueños. Ahora, a mí me da risa porque la gente, y tiene razón Víctor, que la idea de la Constitución mágica que iba a arreglar todo. Yo insistía que el primer artículo que teníamos que poner en la Constitución es que todos pudiéramos comer sin engordar. Yo encuentro que eso es lo más justo que puede existir. Es muy injusto que tengamos que comer y engordar, pero aunque lo pongamos en la Constitución, aunque comamos vamos a engordar, si eso es la realidad. Entonces ahí está el punto, no porque lo pongamos en la Constitución de pronto todos los chilenos van a medir 1,80 m, porque eso es lo que las personas
piensan. Entonces, aquí hay varias trampas con respecto, ya dije, a la vivienda, con respecto a la propiedad de los fondos, porque en el fondo cuando no son heredables, que ya se planteó, porque solo se pueden usar para pensiones, y ese punto que pusieron ahí, eso que se lee puesto en el texto, que ya está en el texto, significa que no pueden ser heredables, porque son solo para pensiones. Por lo tanto, si usted va a ser dueño, vaya, que si no se lo quitan, no lo va a poder heredar porque son solo para pensiones, eso ya está escrito. Pero además, en salud, ahí viene un problema muy grande, porque no es solo un sistema único, sino que esto va a implicar el fin de las ISAPRES, como nosotros las entendemos, y eso va a implicar también el fin de las clínicas privadas, así que el sueño que planteaba Eduardo de que lo van a atender a usted como en la clínica, no sé, alemana Las Condes, no va a ser tal, sino que va a ser ahora que todos los que se atendían más o menos bien tampoco pero queda la opción de que hacer. los privados participen, ¿no? Por la vía quizás de seguro complementario, por ejemplo, ¿no? Y en la Por la provisión vía también. de seguro. Claro, pero todavía no ha quedado claro si pueden tener o no fines de lucro, y ahí viene el punto. Las clínicas, si se establece que no hay fines de lucro, las clínicas quiebran. Ojo, pero ese punto fue rechazado en todo caso. Vuelve a la comisión, por eso quedó pendiente. Sí, queda pendiente. quedó pendiente, pero solo para cerrar ese punto también, o perdón, para aportar algo más, que tiene que ver con que el sistema en Inglaterra funciona bien. El sistema de salud público, universal, hay seguros privados, hay seguros y son un ojo en la cara, ¿ok? Son muy caros. Y también la educación en Inglaterra es pública, mayoritariamente. Hay colegios privados, y cuando usted va al Parlamento británico se da cuenta que la mayoría de los parlamentarios en Inglaterra provienen de esos pocos colegios privados, no todo esto. Que se llaman public school. Y se llaman public school, más porque están al revés. Es que conducen al revés, ¿qué más puede esperar? Pero bueno, el tema está que funciona. Lo que pasa es que no es el ideal de las personas que en Chile creen que va a ser como ir a la clínica alemana, pero funciona. Es más igualitario. El sistema funciona en Inglaterra. Yo defiendo a Clement Attlee a diferencia de Magdalena, pero funciona. Pero yéndolo a la pregunta original, Sebastián, Víctor decía, bueno, ¿quién va a estar en contra en general de lo que se está diciendo aquí? Sí. Y efectivamente, ¿quién va a estar en contra de la vivienda digna? De hecho, la vivienda digna tuvo un amplio apoyo. Pero son garantías establecidas como objetivos de Estado que tiene que intentar cumplirlas. No significa que son garantías como en el banco, que si no las cumples te quitan las casas. No es así. Sí. No funciona de esa manera. Y dado que hay tanto acuerdo allí, bueno, empieza a tener mucha más fortaleza la idea de que sea el actual Congreso o algún partido del actual Congreso, y pienso más en la democracia cristiana en eso, que pueda avanzar en propuestas que hagan que esos mismos derechos sociales eventualmente se puedan realizar incluso sin esperar lo que resuelva la convención, o si gana el rechazo en particular. Víctor, ¿qué señal crees tú que se está mandando con la forma en la que ha plasmado este tipo de derechos en la convención de estos derechos sociales? Yo creo que señala el camino de los grandes acuerdos, que las barreras se pueden romper, que se puede coincidir en cosas fundamentales, que no es verdad que uno tenga que ser de un lado y votar de esa manera. Entonces yo creo que resetea un poco un ambiente un poco tóxico que había antes. Y espero que sigan por ese camino, porque ahora vienen acuerdos, la necesidad de acuerdos. Y creo que es muy entretenido mirar no lo que se aprueba, sino lo que se va rechazando. ¿Cómo aquí, por ejemplo? Lo que se va rechazando son realmente proposiciones sectarias, o sea, de pequeños grupos. Y van quedando fuera porque ni siquiera en el origen, en el lugar donde se originó, están todos de acuerdo. Entonces creo que en realidad esto sí se puede lograr y esperemos que se siga este camino y no el anterior, porque íbamos mal la semana pasada. Ahora, Víctor, tú hablas de esta señal de acuerdos, de transversalidad, ¿no? De señal de acuerdos detrás de la aprobación de estos derechos. ¿Tú crees que esa sensación se logra transmitir fuera de la convención también hacia la ciudadanía? No. Veo que mientras la convención sea más noticia que la Constitución, es mala señal. Pues significa que nos estamos preocupando de los actores. Pero en poco más de 70 días, la convención desaparece. Ya no hay más. Y lo que queda es el texto. Todo lo demás va a quedar en una historia que nadie va a leer. Entonces, lo importante es que creo que los protagonismos personales y de pequeños grupos han hecho mucho mal porque hablan mucho. Casi hablan más, proporcionalmente más, de lo que aportan. Los que más han aportado hablan poco, y en eso la gran tendencia de sensatez
se ve subsumida por un mar de declaraciones muy confusas. Uh-huh. Y creo que eso le ha hecho mal y creo que se ha reflejado en todas las encuestas. Magdalena. Sí, a ver, yo creo, a diferencia de Víctor, yo creo que ojalá llegaran a un acuerdo más sensato, pero creo que la convención hoy día no tiene que, digamos, medirse en nada porque tienen una mayoría y la están usando de esa forma. Uh-huh. Incluso en estas discusiones de los derechos hoy día hay varios puntos que tienen que ver con dejar de elegir todo. Y eso ya es tremendamente ideológico, o sea, eso es muy complejo, eso va a atentar contra muchas cosas que para muchos nos es tremendamente importante, porque para mí, en mi visión, no existe, no tiene nada, tiene sentido si nosotros perdemos la libertad, y en el fondo cuando el Estado te dice todo lo que tú tienes que hacer, la perdiste. Y por lo tanto, es más, y ahí viene el gran punto, porque no tiene que ver con plata, porque si fuera por plata, uno podría entregarles tal y cual. ¿Por qué se niegan tanto en entregar un voucher directo a las personas para que elijan su educación? Porque no quieren la buena educación, porque lo que quieren es controlar las cabezas, quieren centralización más que buena educación. Y eso es lo que está primando en el debate. Entonces, es muy peligroso, es muy ideológico, y yo creo que incluso los derechos fundamentales, bueno, es muy fácil repartir y disponer de la plata de otros, sí, esto va a ir de la mano con la reforma tributaria también. Entonces, yo creo que es muy complejo lo que se está viendo. Si uno pensaba en el siglo XIX, nadie que no pagara impuestos cuando teníamos voto censitario se planteaba eso así, porque efectivamente que alguien disponga de la plata que genera otro es algo complejo, y es complejo todavía, aunque estemos en un proceso mucho más democratizado, sigue siendo complejo. Eduardo. Pero la Constitución del 80 no era ideológica. ¿Porque podías elegir? No, pero la pregunta es, ¿era Estoy ideológica? Hablando de los derechos. A ver, la Constitución del 80 lo que pretendió es arreglar todos los problemas que habían venido desde antes. Tomó, y eso es muy importante, la Constitución del 25, la Constitución del 33, y tomó toda esa tradición. Esta Constitución de hoy día tiene la soberbia y arrogancia de partir de una hoja en blanco. Sí, pero Entonces, también ya era partimos ideológica. de una postura muy distinta. Sí, pero en la Comisión Ortúzar había gente de todos los sectores, no solamente Jaime Guzmán ni 5 generales, como dijo el presidente Boric, porque eso es, perdón, un gran error, porque incluso había mujeres, y mujeres importantes también que participaron, y de todos los sectores políticos, había radicales, había demócratas cristianos, había grandes constitucionalistas. No, nosotros expulsamos a todos los que se metieron. ¿Qué cosa, Víctor? Aquí está, en el fondo, hasta el mono inflable, pues. No, pero lo que pasa es que las constituciones tienen una gracia. Ajá. Uno es sensible a los sesgos de los otros e insensible a los sesgos propios, porque como lo representan, no los ve. Entonces uno ve la Constitución del 80, lo importante es esto, es que se trabajó mucho por transformarla en democracia, y era bastante distinta. Entonces yo creo que Lagos sí puede estar muy enojado, porque hablen de los 4 generales cuando él trabajó 6 años para enmendar las cosas. Entonces, el trabajo histórico no se puede desconocer simplemente porque a uno le gustan las palabras fáciles. Y yo creo que ese es un error, el de todo o nada, y el de las palabras sin matices. En la Constitución podemos reformarla sin volvernos demasiado extremos. Eduardo, la moneda estaba entrando. ¿La moneda qué? ¿Quién? La moneda, digo, ahora, hoy día mismo, a través de la vocera y del ministro Jackson, ha empezado también a apoyar a la convención de manera decidida, porque empezó el catálogo de derechos sociales. Yo tengo la idea de que se están equivocando medio, y creo que la vocera cometió un error gravísimo cuando en una polémica entre la convención y el Senado, que cuando eliminaron el Senado se armó una tremenda batahola, pero era una discusión legítima. Y la moneda toma partido por los convencionales o por el grupo mayoritario de la convención cuando necesita imperiosamente el apoyo de los senadores. Y no había para qué meterse. Entonces uno dice, no defendamos la convención, defendamos si queremos la Constitución cuando salga y nos parezca bien y apropiado. Pero tomar partido es malísimo para el gobierno. No nos adelantemos. No nos adelantemos para dejarlo como tema para el segundo bloque, Víctor. Una última pregunta, eso sí, respecto a
a lo que hablábamos antes, y le preguntaba a Víctor recién, Eduardo, sobre esta percepción de la ciudadanía a partir de lo que se está aprobando en esta materia, en derechos fundamentales. ¿Tú crees que esto puede generar un impacto desde el punto de vista de la mirada que tiene la opinión pública y que no se refleja solamente en la posición que está adoptando la gente, rechazo o apruebo, ¿no? En el plebiscito de salida, también en la evaluación que hacen del trabajo de los convencionales, la importancia que tiene, etcétera? Mira, yo creo que debería afectar, pero marginalmente. O sea, lo que decía al principio, yo creo que mucha gente debería sentir ahora una cierta inclinación por decir, oye, no está tan mal la cosa. Pero como hay una sola oportunidad para dar una primera buena impresión, la convención creo yo que esa la estropeó, y en buena medida también la estropeó con el caso Roja Fade. Hay un núcleo, por lo tanto, una suerte de costra impenetrable a esta altura de gente que lo que sea que ocurra en la convención no le cree. Eso como primer lugar. Y como segundo lugar, si hay algo en este país muy raro, que lo hablábamos la semana pasada sobre queremos ser solidarios, pero con la plata del resto, pero no con la mía. Este país es un país que de verdad confunde ser ciudadano con consumidor, y eso ya es un hecho. Y bastarán, o costarán décadas, si alguien quiere cambiarlo, a que haya una transformación en ese sentido. Y por lo tanto, cuando el titular de la noticia, o el titular de lo que está planteando, ¿verdad?, algunos convencionales, es la convención no quiso poner en el texto que los fondos provisionales van a ser inexpropiables, que es lo que decía Magdalena, eso genera una animadversión completa. Entonces, sí, la Magdalena dice, oye, mire, los convencionales A, B y C están diciendo que nunca vamos a confiscar nada, y habrá otros que están afilándose los colmillos. Sí. Tiendo a estar de acuerdo con eso. Hay gente que sí quiere expropiar los fondos, que no lo dice, otros que efectivamente no quieren y lo dicen, pero da lo mismo. Sí. Da lo mismo, porque a esta altura no está puesto. ¿Tenía que haberse puesto? Yo creo que no. Pero también da lo mismo, porque hay un debate público, hay una opinión pública que hoy día está pendiente de lo que sucede con su plata y necesita esa señal. La oportunidad para dar esa señal la convención la ha perdido numerosas veces. Y esas son batallas que después no va a poder recuperar. Magdalena, sobre este mismo punto. Sí, bueno, y en ese punto además hay que considerar que la convención llamó a participar a la ciudadanía. Y efectivamente todos estuvimos participando, y la moción que más votos tuvo es precisamente esa, la que los fondos fueran propios. Y por lo tanto no solo no consideró las opiniones, porque la verdad es que no discutieron nada de todas las cosas que toda la gente opinó, ni siquiera las discutieron, lo cual es impresentable, porque tú no puedes invitar a alguien a la casa y ni siquiera hacerlo entrar por la cocina, porque eso ya es, pero ya último de picante. Entonces, primero, último, y segundo... No, pero sí se hablaron. Pasa que les dieron 15 minutos, pero hablaron. No, pero los ponían como de a 5, o sea, no se ha hablado prácticamente, pero yo te digo, los pusieron en la puerta de la cocina y le cerraron la puerta. Y hoy día, cuando tenían nuevamente la oportunidad de haberlo puesto, porque era pero por lejos la que tenía más votación, no lo consideraron. Y consideraron el no más AFP, que tenía mucho menos votación. Entonces ahí viene la pregunta, ¿a ellos les interesa realmente lo que la ciudadanía quiere o lo que ellos quieren? Víctor, lo último antes de la pausa. Yo tengo la idea de que en esto es muy importante acostumbrarse a los matices, porque uno constituye mayoría rescatando los más cuerdos de todos los lados. Pero no es bueno empezar a hablar de ellos, porque cuando uno arma un solo ellos, un paquete, entonces ya no lo puede distinguir, no puede matizar y no puede constituir mayoría. La convención está teniendo un problema, y es que ahora, por ejemplo, dicen, oye, si al gobierno le importa el tema de los fondos previsionales, quede claro que no son tocables, entonces nosotros lo tocamos. Pero eso es malísimo, porque es como una especie de, yo te doy el pase político si tú lo necesitas, sí, pero mi misión no es dar pases políticos a nadie, ni darle mensaje al gobierno. Yo tengo una misión, y esa misión la estoy perdiendo en el mismo momento que entro al debate de la coyuntura. Lugar que les encanta y lugar que no les es propio, porque se meten mal, se meten tarde y todos lo reprueban. Entonces, no sigan por ahí. Y no se pican. Además. No, por supuesto. Además. Escuchan a Víctor Maldonado, Magdalena Mervilá y Eduardo Olivares aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa, ¿les parece? Volvemos pronto con las noticias coladas, la selección de temas que han hecho nuestros panelistas, nuestra efeméride para el día de hoy y más. Vamos al corte y volvemos.
Teatro Municipal de Las Condes presenta El violinista en el tejado. El musical, ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Francisco Daño Beitía, José Antonio Raffo, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y en las boleterías del teatro. El violinista en el tejado, el musical, desde el 21 de abril. Produce Darshan Teatro. Invita. Pauta. ¿Sabías que estamos transformando Clínica Red Salud Vitacura en una de las clínicas más avanzadas del país? Mejoramos nuestra urgencia haciéndola más moderna y cómoda. Aumentamos consultas y especialidades para atenderte mejor. Nos equipamos con el resonador con inteligencia artificial más moderno de Chile y mucho más. Descubre lo que hace a Clínica Red Salud Vitacura una de las más avanzadas del país en Avenida Tabancura 1185 Vitacura y reserva tu hora en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. En un contexto de crisis climática y estrechez económica, Chile se juega el futuro de una transición hacia una matriz energética sustentable. Por eso, Pauta y GPM AG te invitan al seminario Transición Energética en medio de la tormenta. Los factores que marcarán el avance de la agenda de energía. Te esperamos este jueves 21 de abril a partir de las 9 de la mañana a través de streaming en www.pauta.cl. Sé parte de la conversación que diseñará el futuro energético del país. Pauta, hablemos de verdad. Hoy tenemos más razones para ir por más ideas que suman. Crear más emprendimientos. Hablar más de impacto global. Avanzar más en democratización digital. Usar más energías limpias. Descubre en dfmas.cl una mirada distinta a la innovación, finanzas, startups, cultura. Y suscríbete hoy con 40% de descuento. Recibe el diario DF Más todos los domingos en tu casa. DF Más, ideas que suman. Un medio del diario financiero. Promoción válida del 18 al 30 de abril. Distribución solo en región metropolitana. Sujeta a factibilidad de reparto. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Estamos de vuelta y han pasado 30 años desde el 20 de abril del año 1992, la fecha en la que distintos músicos de los más diversos géneros se reunieron en el estadio de Wembley de Londres para un concierto único y quizás irrepetible. Es la efeméride que estamos recordando el día de hoy, el homenaje que se rindió a Freddie Mercury, el vocalista de Queen que casi un año antes había fallecido. En este concierto se generó un fenómeno a nivel global que ha trascendido además en la historia porque definitivamente quedó como un gran encuentro de genios. Estaba Elton John en el escenario, estuvo Eric Clapton, George Michael, Guns N' Roses, entre tantos otros que se reunían para recordar la voz inigualable, inconfundible también de Freddie Mercury. Es la efeméride del día de hoy que estamos recordando aquí en Reunión de Pauta. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Seguimos adelante con la conversación con nuestros panelistas, Víctor Maldonado, Magdalena Mervilá, Eduardo Olivares, en nuestro panel para esta jornada. Y vamos a ir a las noticias coladas partiendo por la de Víctor Maldonado, que ya nos adelantaba algo de lo que quería conversar el día de hoy. En el primer bloque planteaba este recado que envió Camila Vallejo, la vocera de gobierno, al Senado para que no haga defensas corporativas en medio de la discusión que se está dando, Víctor, sobre la continuidad del Senado en la nueva Constitución. Cuéntanos sobre esto. Bueno, precisamente, yo tengo la idea que es un peligro, que creo que se está verificando, y es que el gobierno está haciendo un giro hacia un círculo pequeño de más confianza, que le está hablando menos al país y le está hablando más a la izquierda, que las señales son todas para la izquierda y está reteniendo apoyo, por lo tanto, en el sector que primitivamente y en primera vuelta lo apoyó. Pero ese sector no es el 30% del país. Y para poder crecer y tener mayoría requiere abrirse. Pero en vez de abrirse, las declaraciones de la ministra hace el giro hacia la ruptura con los sectores moderados.
¿para qué hacer ese giro en momentos que requiere el inverso? Y lo peor de todo esto es que el giro hacia la izquierda no va a llevar al crecimiento, porque en la izquierda hay todavía más radicalizados como Hadwen, que le dice al gobierno desde Venezuela, lugar muy apropiado para informar, que este gobierno tiene un fracaso en la posibilidad de concretar su programa. Entonces, se ataca desde la izquierda, se quedan sin el centro, apuntan hacia el sector con el que nacieron, pero sin el cual no pueden gobernar, y este es un complejo momento. Yo creo que hay que recuperar la compostura y empezar a hablarle al país y no a los convencidos, porque son menos de los que se requieren. Magdalena. Bueno, eso. Eduardo, adelante, dale. Perdón. Es que Boric le dijo, voy a cerrar con eso nomás. Boric le dijo a esa izquierda más extrema, salga de aquí el otro día. ¿En Argentina? No. En Cerro Navia. Simbólicamente le digo, salga de aquí. A la socia, ¿cierto, socia? Sí, la socia era más socia. Sí, la socia igual era, la socia era insolente. Sí. En mi comuna. Pero salga de aquí, la socia le dice, yo estoy en mi comuna. Sí. Y después va a ser como una autónoma, vaya a saber usted. Bueno, hoy día no sé por qué se hizo viral en Twitter un video de Patricio Elwin, donde también le gritaban cosas y él se acerca, pero lo emplaza y le dice, venga acá a decírmelo como hombre, le decía, para que se acercara a discutir el tema. Pero nos fuimos para otro lado, Magdalena. Eso no se lo podía decir a la señora porque habría sido una... No, en todo caso. Claro, pero en otros términos, quizás. Claro. Cancelado. Bueno, a ver, es bien complejo el tema porque lo que se nos olvida es quiénes son. O sea, estamos hablando de precisamente Camila Vallejo. O sea, a ver, tiene un ADN desde el comienzo. O sea, igual yo creo que ha crecido muchísimo, porque antes, no sé si se acuerdan, cuando hablaba era como poner play. Y repetía así un discurso absolutamente memorizado, y del cual cuando uno le preguntaba algo no podía salir. Hoy día tiene bastante más flexibilidad, pero tiene un ADN de un origen. Entonces, esto de la segunda vuelta que algunos se creyó que se habían moderado y se habían ido al centro, no ha sido nunca del centro. El propio presidente había manifestado estar más a la izquierda que el Partido Comunista. Entonces, lo que están haciendo es algo totalmente natural. A mí lo que me asombra es que haya alguien que se asombre. Eduardo. Hubo millones, entonces van a estar muy asombrados que votaron por... Bueno, por eso, porque hay tanta gente, pero hay tanta gente además que pensó que la convención iba a ser una maravilla y votaron a prueba y están arrepentidos, y uno los mira y dice, perdón, pero la señal desde el día 1 era clarísima. Ya, pero cuando tú prometes una hoja en blanco, es de patio. Sí, hay que decirle a Carlos Peña que era un filósofo de patio entonces. Pero Carlos Peña también se dio cuenta muy rápido, porque la gente más o menos con un pensamiento crítico nivel 1 se dio cuenta muy rápido. Pero él votó a prueba. En el caso del tema de la moneda, claro, Camila Vallejo yo creo que está finalmente está transparentando la opinión. Sí. Que dice, ¿saben qué? Los senadores que están tan preocupados, para eso están las normas transitorias, no se quejen, y las transitorias podría decir que ustedes podrán estar 8 años si fuera el caso, y listo. Como si ese fuese el tema de fondo. Y ahí hay un error porque primero está humillando a un conjunto importante de personas que hoy día sí tienen poder. Claro. Eso, por último, sea práctico. No haga esas cosas. Pero en segundo lugar, trasunta esa idea, ¿verdad?, de que hay que renovarlo todo, sacar a la gente que está arriba del tablón, porque nosotros que venimos a renovarlo somos mejores. Y lo único que hace es más bien perforar la popularidad que ya tiene problemas del propio presidente, perfora la popularidad de la convención, y finalmente como que se empiezan a hundir juntos. Mira, quizás esto, ya dejan de hundirse por separado y se empiezan a hundir juntos. Para tomarle la idea que había dicho Boric al principio. Había dicho, claro, de caso. Bien, la noticia colada de Víctor Maldonado que comentamos a esta hora aquí en Reunión de Pauta. Vamos a otro tema. Magdalena Mervilá nos invita a hablar de historia. Después de 107 años fue encontrado el barco del explorador polar Ernest Shackleton, el HMS Endurance. Se encontró a 3.008 metros de profundidad. ¿Por qué vamos a hablar de esto, Magdalena? Porque es genial que después, bueno, se hundió, pero a 100 años de la muerte de Shackleton, precisamente el mismo año, y que vamos a estar todos pendientes del centenario de la muerte de este explorador, que además es genial, porque
efectivamente él va a ir varias veces a la Antártica, no va a lograr grandes hitos, excepto haber logrado acercarse al polo magnético, pero en el fondo no llega al polo. Podríamos decir, iba detrás de todos. Su gran rivalidad con Scott, que va a llegar al polo después de Amundsen, por supuesto, el año 1912, lo va a llevar a una idea de cruzar la Antártica, que le fue pésimo, otra vez, pero se quedó atrapado en el hielo y va a lograr una hazaña impresionante que hoy día es considerado un ejemplo de liderazgo, porque él, con su liderazgo y con sus ideas, va a lograr que la tripulación completa se salve. Se quedaron en el hielo, se les hundió el barco, quedaron arriba de un iceberg, se tuvieron que cambiar de iceberg, lograron hacer de los barquitos, de los botes a remos, que eran los botes salvavidas, en el fondo para poder cruzar hasta una isla absolutamente indómita, una cosa espantosa, que es la isla Elefante, y ahí dejó aparte la tripulación, y en una embarcación de estas de bote, en el fondo a remo, que le puso, lo arreglaron, sorteó el mar con unas tormentas increíbles hasta llegar a unos balleneros, pero llegó al otro lado de la isla, caminó toda la isla para llegar a unos balleneros noruegos que finalmente intentaron el rescate, y después de 2 rescates que le fue mal, se contactó con el gobierno de Chile y fue Juan Pardo, el piloto Pardo, el que finalmente con la Yelcho los va a ayudar a rescatar. Y van a rescatar a toda la tripulación, no se le murió ni uno. Lo que es impresionante, porque por otro lado, él cuando partió con el Endurance, que se hundió, sí, había otro barco que era la Aurora, porque la idea era cruzar la Antártica, entonces el Endurance llegaba por un lado de la Antártica y la Aurora llegaba por el otro, y la Aurora lo que tenía que hacer era poner alimentos para que los otros caminaran y cruzaran a pata la Antártica, ese era el hito. Pero en la Aurora se murieron varios y se murieron congelados por las tormentas. Entonces lo que hizo Shackleton se convirtió hoy día en un ejemplo de liderazgo, y una de las cosas, digamos, fantástica fue lo que hizo, sin duda, pero la historia también ha olvidado al piloto Pardo, que fue súper importante, porque efectivamente hubo 2 intentos antes, y Juan Pardo, la verdad es que se la jugó y era tan tenaz como Shackleton, solo que con una personalidad menos, digamos, menos extrovertida. Y yo creo que fue un tema político, porque Inglaterra dijo, ya, no mencione a Pardo, porque si menciona a Pardo, usted va a quedar debajo. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que a los 100 años es bueno recordar la hazaña, recordar la aventura, y recordar también a Juan Pardo, que sin también, Juan Pardo, claro, esos marineros no se habrían salvado. Así que es una historia chilena. Alucinante. Eduardo. Iba a ser mi aporte. Juanito. Porque al final, en Inglaterra, nadie conoce al piloto Pardo. No. A Shackleton definitivamente, pero el piloto Pardo no hay rastro, nadie supo que existió. Me acuerdo que alguna vez fui a la embajada, a la residencia de la embajadora británica, y tienen un cuadro precioso, ¿verdad?, en el inicio, en el hall, que recuerda la hazaña, y tampoco el piloto Pardo, si uno no se lo pregunta, como que no existe en la historia, y eso que está en Chile. Entonces, bueno, es bueno eso que se recupere también esta figura del piloto Pardo. Ahora, claro, lo que pasa es que la hazaña de Shackleton es monumental por sí sola, independientemente de Pardo o no. Sí, claro. Incluso si Pardo no hubiera llegado, sería recordado Shackleton por haber conseguido que la tripulación al menos hubiese sobrevivido todo ese tiempo. Bien, la noticia colada que nos traía Magdalena Mervilá. Perdona, Víctor, ¿querías algún comentario sobre la historia? Sí, esta es una conmemoración que nos emociona mucho, por esa sensación de poder tocar la historia. Fíjate que fue tan impresionante que en Magallanes, hace muy poquito, le hicieron un homenaje al piloto Pardo. En Inglaterra no, nosotros sí. Y trajeron al nieto del piloto Pardo, que no vivía en Chile, creo que vivía en Inglaterra, sorprendentemente. Y un actor de 20 y tantos años escenografió en el lugar céntrico de Punta Arenas, con toda la comunidad, el rescate. Y el nieto era un anciano. Y al terminar la obra, el anciano se acerca, sube al escenario, mira al piloto Pardo y le dice, mirándolo a los ojos, siempre quise conocerte, abuelo. Y se derritió y se abrazaron. El nieto con el anciano. Increíble. Se puede decir. Entonces, como que se invirtió. Entonces, esto es como que de repente uno siente que los héroes se tocan. Y a veces el acto heroico se reconoce y otros no.
públicamente, pero hay una comunidad que sí recuerda, y cuando hay recuerdo, es como que nosotros sentimos de dónde venimos y de qué somos. Y eso es muy bonito. Creo que Magallanes es distinto con el piloto Pardo como recuerdo. Oye, otro día, ya hablamos de héroe, otro día podríamos ver la distinción entre Arturo Prat y Carlos Condel. Carlos Condel, nadie tiene idea ni siquiera dónde nació. Del Mar. Ah, ¿en serio? Claro. Condel es más chileno. Ganó corriendo. No, digo yo porque por la hazaña de Arturo Prat por un lado, pero Condel, bueno, triunfó finalmente en su combate. Sí, claro. Y se recuerda más a Prat por el acto heroico, ¿verdad?, de dar la vida por el sacrificio, eso sin duda, y eso tuvo mucha participación ahí Benjamín Vicuña Maquena en cómo lo contó después en Santiago. Pero en el caso de Carlos Condel se sabe poco. Se sabe mucho de Miguel Grau, con razón, y se sabe poco de lo que pasó con el capital de la independencia, el Guillermo Moore. Le fue pésimo después en Perú. Interesante cómo se cuentan la historia de los héroes caídos, de los héroes con sacrificio y aquellos que... y un país que celebra sus grandes derrotas. Sí. Es muy interesante. Como Chile. La batalla de la Concepción también. Sí, también. Es verdad. Tiene Lucas. Sí. Eso dice harto, ¿eh? Está entretenido. Bien, la noticia que nos traía Magdalena Mervilá, la historia entonces del explorador Ernest Shackleton y el rol del piloto Pardo en esta historia de más de 107 años. Vamos por último a la noticia colada que nos ha traído Eduardo Olivares. Este tema está muy bueno. Una nota del New York Times que plantea cómo los clientes se muestran incómodos y se sienten presionados, dice esta nota, a dar propinas en los locales de consumo. ¿Dar propina o no? Es la pregunta, pareciera que queda dando vuelta después de todo esto y con hartas diferencias según donde estemos parados también, ¿no, Eduardo? Bueno, lo que pasa es que aquí se propina por todo. Acá en Chile. En Chile, sí. En Chile hay una corriente en Chile reciente. Yo estaba viendo en Chile hace poco y allí efectivamente ahí ahora de pronto tú vas a comprarte un café. Antiguamente cuando tú te ibas a tomar un café, te sentabas a una mesa, obviamente que uno deja propina porque te están haciendo un servicio dentro del café, del restaurante, de lo que sea. Sí. Pero últimamente cuando vas a comprar un café al paso, bueno, también te ponían la maquinita para que dejaras la propina. Lo mismo cuando te servían el helado. O sea, todas esas cosas son, no digo que estén incorrectas, pero son recientes. ¿Para qué hablar de la propina que hay que dejar cuando el amigo te estaciona el auto, te deja estacionar el auto en el puesto que él ha designado en la calle, en el que tú puedas estar? Sí. Ya sí. Pero en Estados Unidos y en particular en Nueva York, esto se ha proliferado, es decir, no solamente en el café. Y antiguamente, esto son tradiciones también antiguas. Tú en Estados Unidos, por ejemplo, tienes que dejar propina al peluquero. Ajá. Le pagas por el peinado. En mi caso no pago mucho, pero la Magdalena debería pagar por su corte y después dejar propina. Pero acá también. Bueno, ahora se está haciendo. Entonces, mira, en los taxistas también hay que dejarles propina. O sea, no solamente pagar la tarifa, sino que además dejar propina. Bueno, en todas partes tú vas a comprar una zanahoria y hay que dejar propina. Y el asunto está aquí como te ponen unas maquinitas, esas que es sin contacto con la tarjeta de crédito, sin contacto, en fin. Te quedan mirando los vendedores y esperando que dejes alguna propina. Aquí la propina de todo esto no es del 10%, es mínimo el 15%. Ajá. Entonces empieza a salir harto más salado. Eso es lo que pasa. Y ya la inflación hace que uno ya no mire con tanto cariño al que te sirve. Bueno, sí, claro, los precios están subiendo en todos lados. Víctor. Yo tengo aquí muy cerquita de la casa un restaurante peruano. Atienden muy bien. Y antes de la pandemia uno se sentaba, le servían y era súper lindo. Y deja propina, por supuesto. Llega la pandemia, se cierra el restaurante, se abre una puerta lateral y ahora uno va como si fuera a una cosa clandestina, con mascarilla, como corresponde a un asaltante de banco, y dice, ¿le da un pollo a la peruana? Porque otra cosa no podía hacer en un restaurante peruano. Ya, se lo pasa en una caja, en un plástico, le echan 2 cositas encima, un pan, listo. Y la pregunta después es, ¿deja propina? Sí. Y era, en primer lugar, en un lugar el mozo era fundamental y en otro no había ni mozo. Igual la propina estaba. Claro. Entonces yo creo que hay que, bueno, calibrar esta cosa, porque yo creo que si uno paga autoimagen, sí. O sea, hay una cosa así que se corresponde a educación, que sería propina, igual sí, propina. Sí. Un mal educado no deja propina. Entonces, como uno se lo va a pasar bien, no va a empezar a cuestionarse todas esas cosas, así que se rinde al tiro.
Sí. Yo me rindo siempre, no presento resistencia. No lo negocia. Bueno, hasta las aplicaciones de delivery también se puede dejar la propina, ¿no? A pesar de que uno entiende que el servicio por el que está pagando está cobrado, ¿no? Y explícitamente cobrado en el desglose de la cuenta. Magdalena. Sí, bueno, en algunas partes yo vengo llegando a España, como ustedes saben, me tuve que quedar más de lo que yo hubiese querido, pero efectivamente allá no solo no se usa la propina, sino que te miran con cara. Yo la otra vez le pregunté al mozo, y digo, bueno, ¿cuánto se estira aquí de propina? Me quedó mirando así como, no, ¿de bueno, qué estamos hablando? Después como lo que usted quiera, pero en realidad no se usa dejar propina. Nosotros estamos súper acostumbrados en un restaurante de dejar propina, pero allá no se usa porque efectivamente se considera que ya está incluido, porque ojo, en los restaurantes allá y en Europa en general, no solamente en España, te cobran el cubierto. Eso te iba a decir. O sea, igual te asaltan. En Italia varias veces tuve que dejar un cubierto, una guagua que no usó nada y tuve que pagar un cubierto. Coperto. Es como sentarte, ¿no? Enséñalo a la guagua a ocupar el cubierto para que no salga para que veas, ¿no? Pura leche materna y tenía que pagar igual porque estaba ahí. Oye, bueno, en todo caso, esto de la inflación que mencionaba Eduardo, quizás empieza a generar algún tipo de cambio de hábito, ¿no? O sea, está saliendo más caro, objetivamente, ¿no? En las culturas orientales tampoco se deja propina. Ahí sí que te miran muy mal, se llega a dejar propina. En Corea, no. En Corea era ofensivo. Ahora igual entendían, porque afortunadamente no parezco coreano, entonces entendían que que había un choque cultural. Venía de otro, claro. Pero es ofensivo, porque le estás diciendo, tome una caridad, y eso no lo acepta. Ahí está la solución, pues trátalos como coreanos. Estamos al otro lado. Que me vean como coreano a mí, por eso lo dejo. Bueno, si alguien quiere echarle un vistazo al reportaje y a este tema que nos ha traído Eduardo Olivares, está disponible en el sitio web del New York Times esta nota que plantea esta duda, ¿no? Que aparece en distintos países con distintas culturas, dar o no dar propina. Ahí está la nota del New York Times. Bien, estamos junto a Eduardo Olivares, Magdalena Mervilá y Víctor Maldonado. Momento de hacer nuestra última revisión de temas con los datos y recomendados que están trayendo nuestros panelistas cada semana para alimentarnos la lista de los libros por leer, de las series a seguir, de las películas que hay que ver para el fin de semana u otras cosas también, porque es bien diverso el catálogo. Víctor, ¿qué nos traes para compartir hoy? Mira, voy a sorprender a nuestra panelista, porque voy a recomendar un libro de una persona que vamos a recibir en Chile, que se llama Cayetana Álvarez de Toledo, y se llama Políticamente Incorrecto. Indeseable. Políticamente indeseable. Ya. ¿Qué es lo que es esta niña? Bueno, hay gente de derecha, muy de derecha, y se pasó de derecha, y ahí está la Cayetana. Es de lo más duro que hay en la política española. Entonces, y le encanta la polémica y es dura en la polémica. Entonces le encanta. Y ha sido secretaria general o nacional del Partido Popular, ya. Y la sacaron por extrema, se puede decir. Pero tiene una gracia. Tiene una capacidad de análisis político y una finura en la escritura extraordinaria. ¿Ah, sí? Entonces alguien. No, es extraordinaria. O sea, es alguien que piensa y reflexiona liberalmente sobre el mundo. Entonces es como dos libros, es el libro gordo, tremendo, pero después uno puede irse por el lado de la anécdota, cómo pasó, que la metieron en un puesto, siendo tan extrema, la sacaron por extrema porque trató de terrorista al papá del jefe de la izquierda, que una embarrada sideral, ya. Pero cuando reflexiona y dice, mire, estos somos nosotros, y si la política tiene que cambiar y enfrentar al populismo, tiene que ser en base a decir la verdad. Lo mismo que uno dice en público es lo que tiene que decir en privado y al revés. Entonces, tiene una riqueza de análisis extraordinaria, creo que vale mucho la pena, precisamente porque está muy alejado de la manera como uno enfoca el diálogo con el diferente. En este caso, con la diferente, que lo es mucho, pero que es profunda. Mira, buena recomendación entonces, una buena descripción también y bien atractivo para echar un vistazo a este libro. ¿El nombre del libro, repitámoslo de nuevo, Víctor? Políticamente Indeseable. Bien, el libro de Cayetana Álvarez de Toledo, entonces el recomendado de Víctor Maldonado para hoy. Eduardo. ¿Él le invita a Chile? La extrema. No, le iba a decir
la convencional de derecha más gritona, pero no se puede decir así, pero ella. Ya. Bueno, pero además hay que decir que ella es una alba, que no es menor. ¿Ya? Como dicen los alba, dicen nosotros los alba, así que si no tiene cultura y no tiene bagaje, ella, lo tiene todo. Y también la molestaba mucho por ser de la nobleza española. Nobleza, pero nobleza. Si uno quiere más meterse noble. en una pelea, mejor con ella no, porque sabe responder espectacular, es como temible. Sí, pues y los albas son incluso más altos casi en nobleza porque están emparentados con los Estuardo. Sí. Por lo tanto, tienen nobleza. De hecho, la Cayetana anterior, la que se murió, que era la típica duquesa de Alba, era la más noble de toda Europa. Ajá. O sea, los albas son de armas tomar y acaban de abrir el Palacio de Liria, les doy el dato, en Madrid, que no es tan extraordinario, es impresionante. Así que el que vaya a Madrid no se lo pierda porque lo acaban de abrir, así que pueden ir a conocerle la casa a Cayetana. Mira, bien, el recomendado de Víctor Maldonado aquí en Reunión de Pauta. Eduardo. A ver, yo voy con algo entretenido para los niños. Para los niños a quienes les guste aprender. Es un sitio que se llama Khan Academy. Ese Khan es K-H-A-N. Academy. Está con una versión en español. Y tú te registras y es gratuito. Tú te registras como estudiante, como profesor o como padre de familia. Y lo que permite es que los niños en distintas edades, distintos cursos, primero, segundo, en fin, todo lo que se te ocurra, pueden ir aprendiendo materia a través de unos videos y luego se hacen una especie como de pruebas, de testeos, para ir viéndose que los niños aprendieron. De todo. Desde geometría, literatura, inglés, lo que se ocurra. La gracia de ese sitio es que es totalmente gratuito. Y lo otro es que los niños ya a esta altura aprendieron mejor que nosotros a utilizar las tecnologías, entonces saben ya lo que es hacer, lo que es tener clases por Zoom. También. Y por lo tanto este tipo de contenidos son muy buenos para aquellos padres que necesiten que sus hijos tengan un reforzamiento en alguna materia, como también para los niños que quieren aprender más cosas que en el colegio no se las están dando. Exacto. Así que Khan Academy, muy buen recurso para que las personas puedan aprender. Y los adultos que quieren recuperar los contenidos de quinto básico también. Los adultos también, ¿eh? Hay cursos de microeconomía, de macroeconomía, de estadística y probabilidad, de estadística avanzada, ¿no? Es muy bueno, muy, muy entretenido. Además, el material es súper didáctico, muy entretenido. Un buen gancho. ¿Hay que dejar propina o no? No, y sin propina, eso es lo bueno. ¿Ah? Hay que dejar propina. Magdalena. Sí. ¿Magdalena? ¿Sí? Bueno, yo, no, fantástico, me encanta Khan Academy, vamos a hacerle la competencia ahí en la red cultural, a ver si para que también se metan, ahí tenemos cantidad de cosas. ¿Y tú dato, Magdalena? Sí, yo traje un libro relacionado con lo que habíamos hablado, pero distinto, porque hablábamos de Shackleton, que viajó el año 14, después en el fondo junto con la guerra, porque estaba por partir la Primera Guerra Mundial cuando él partió, y por eso también fue tan complejo el rescate, porque Europa estaba en guerra. La verdad es que los exploradores de la Antártica no era el problema. Pero antes de eso, hubo una gran batalla de la que a él le habría gustado participar entre su archienemigo, que era Scott, porque él había participado del viaje de Scott, y un noruego que Amundsen. Este libro se llama 1912, el año que llegaron a la Antártica, cuenta precisamente esas dos historias. Y efectivamente es increíble porque partieron por dos caminos distintos. Amundsen llegó primero y la expedición de Scott va a pasar a ser emblemática, particularmente porque llega Scott también al polo, pero de vuelta se mueren. Y se mueren al lado del campamento, entonces es una cosa tremenda. Así que este libro está súper entretenido. Bueno, a mí me encantan todas estas cosas. Para comienzo del siglo XX se hablaban de los tres polos, el polo norte, el polo sur y el Everest. Y ahí para otra vez les voy a recomendar el del Everest, porque la verdad es que todos estos personajes, Mallory, en fin, son fascinantes. Es como un Elon Musk ahora llegando a la luna, es como lo mismo. El recomendado de Magdalena Mervilá aquí en Reunión de Pauta. Magdalena, Víctor Maldonado y Eduardo Olivares junto a nosotros este miércoles. Gracias a los tres, que estén muy bien. Chao, que les vaya bien. Chao, que estén bien, gracias. Y estamos cerrando ya esta edición. Viene, por supuesto, Cristian Barken, como siempre, desde el Jardín a continuación, conversando hoy con el poeta y traductor Armando Roa sobre el universo de Shakespeare, aquí en la 100.5. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.